Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la comunidad CIMA, Comunidad Ideas más Acción, el espacio donde hablamos de sueños que cobran vida, pero sobre todo de la ejecución que hay detrás. Hoy tengo conmigo a alguien que conozco hace varios años, desde esos días de la universidad en los que nos metíamos a todos los concursos de emprendimiento posibles hasta hoy. Él es Santiago Espinosa, aunque la mayoría lo conocemos como Saga. Saga, le vamos a decir así, es fundador de Academia del Éxito, profesor de finanzas e inversiones en la Universidad de La Sabana y creador de contenido que hoy impacta a más de 30.000 personas hablando de tres pilares. Primero, finanzas e inversiones. Segundo, emprendimiento. Y tercero, buenos hábitos. En esta conversación nos cuenta cómo pasó de una carrera soñada de empresas gigantes como PepsiCo. PepsiCo es esta marca de papas Margarita, de Todito, Gatorade, etc. Y una fintech global, que por temas de confidencialidad no podemos decir, pero fue una fintech global, a tomar la decisión de apostarle de lleno a su propósito. Y ojo, no desde la romantización del renuncié y todo salió perfecto, sino desde algo mucho más real. Lo despidieron, cerraron la operación. Y él convirtió ese momento en gasolina para construir la Academia del Éxito. Hablamos de disciplina radical, del famoso síndrome del impostor, de compararnos con otros en redes sociales, de usar la presión a favor, de lo que significa realmente impacto y de consejos muy concretos para mejorar tu inteligencia financiera, aunque nunca te hayan hablado de dinero en tu casa o en el colegio. Si hoy te sientes en transición, si sabes que tienes más potencial de que estás usando, o simplemente quieres recordar que tu historia todavía se está escribiendo, quédate hasta el final. Bienvenidos a este episodio con Santiago Saga Espinosa, en el podcast de CIMA. Hola, Santiago, ¿cómo estás? No, la verdad que yo muy feliz, incluso de una vez hago una confesión al inicio del podcast y es que estos días yo algo que pensaba que me gustaría hacer es como más podcast, como que a mí soy un consumidor, la verdad, de podcast diario, escucho más podcast que música, entonces la verdad que dije, bueno, pues qué buena la invitación a un podcast y cuando usted me dijo dije, de una, la verdad, muy chévere. Súper Saga, ¿no? Nos gustaría que te presentaras inicialmente, cuéntanos quién eres. Yo ya les di un poco de contexto de lo que has hecho, lo que has trabajado, pero encantado que te presentes en este espacio y esta comunidad CIMA pueda saber mucho más de ti. Perfecto, claro que sí. Bueno, nuevamente, muy feliz de estar acá. Mi nombre es Santiago Espinosa, aunque la verdad la mayoría de personas me dicen Saga, no me dicen Santiago. Yo, bueno, como dijo David, soy el fundador de la Academia del Éxito. La Academia del Éxito es básicamente una iniciativa de educación bajo tres pilares, que son creo que los tres pilares que definen en gran parte mi vida. El primer pilar son las finanzas y las inversiones. Me apasiona y me cambió la vida y le estoy cambiando la vida a miles y millones de personas próximamente a nivel mundial con eso. El segundo pilar es el emprendimiento. Soy apasionado por el emprendimiento. Con David justamente nos conocimos porque ambos lo somos, entonces siempre estamos metidos en todos los concursos de emprendimiento y demás. Y el tercero, yo creo que es lo que más ha marcado como que mi camino en la vida y son los hábitos, son los buenos hábitos. El hecho de por ejemplo, no buscar una rutina para ser disciplinado, sino que yo ya sé que yo soy disciplinado y por eso sigo una rutina. Por eso. Entonces, eso es básicamente lo que hago. Además de eso, soy profesor universitario en la Universidad de La Sabana. Me apasiona dar clase, me encanta. Llevo ya 3 años como profesor en La Sabana. Y bueno, pues me dedico a esa generación de contenido en redes sociales. Tenemos todas las redes sociales, lo encuentran como Academia del Éxito y me impacta, o sea, me apasiona, perdón, impactar la vida de las personas a través de mis grandes pasiones, que son las inversiones, el emprendimiento y los buenos hábitos. Aquí quiero hacer una pausa. Encima hablamos mucho de alinear lo que eres, lo que haces y lo que sabes. Fíjate cómo Saga organiza su vida en tres pilares muy claros: finanzas, emprendimiento y hábitos. Te lanzo una pregunta para que la pienses mientras escuchas el episodio. Si tu vida tuviera que resumirse en dos o tres pilares, ¿cuáles serían? No te preocupes si aún no los tienes claros. Precisamente estas conversaciones son gasolina para descubrirlos. Sigamos con el episodio. Súper. Y de ese tercer punto de los buenos hábitos, yo sigo mucho en redes sociales a Saga, voy a decir Saga,
estaba el reto este año de hacer 365 días de ejercicio, ¿no? Todos los días. ¿Cómo va Correcto. ese reto? Creo que va bien, porque todos los días te veo en una historia Ese, publicada. ese reto va muy bien, ha sido absurdamente duro. No pensé que fuera a ser tan duro, la verdad, porque creo que siempre he sido bien activo, pero ha sido bien exigente. Yo a inicios de año, pues, o sea, el año pasado, cuando ya estaba pensando en la Academia del Éxito, yo dije, quiero hacer algo que sea así como un compromiso duro, exigente, que me rete y que sea algo diario. Y pensé muchas cosas. Al final salí con el tema del ejercicio. Se llama el reto de los 366 días, que genera incluso es como curiosidad. La gente dice, pero ¿por qué 366? Si son 365 días en el año. Y es porque justamente este es un año bisiesto, entonces son 366 días. Entonces como que también me pareció curioso y dije, bueno, pues con el tema del ejercicio, al final pues es un tema que me sirve, yo quería tener el mejor estado físico de mi vida este año y dije, pues el hecho de que como que uno muestre públicamente algo, de que uno se comprometa a algo públicamente, le ejerce una presión a uno extra. Yo siempre he dicho que la presión es un regalo, la verdad. Entonces, bueno, fue como una forma de presionarme aún más con este reto y bueno, vamos muy bien, vamos, hoy subí la foto, creo que vamos como 354 días, si no Estás estoy muy mal, bien. entonces ya estoy a nada de cumplirlo. Aquí hay un punto clave. Mucha gente quiere disciplina, pero huye de la presión. Saga hace lo contrario, usa la presión a su favor. Te dejo una idea concreta para ti que estás encima. ¿Qué reto podrías hacer público este mes para obligarte a cumplirlo? No tiene que ser diario ni extremo como Saga, pero sí algo que, si lo incumples, te dé un poquito de pena. Ahí empiezan a ser la disciplina real. Bueno, Saga, tú trabajaste mucho tiempo en consumo masivo, en una gran empresa como PepsiCo, luego en una fintech. Tenías lo que muchos sueñan, ¿no? Estabilidad, ego del corporativo porque estamos en una marca top, buen cargo, pero hoy vives de tus tres pasiones. ¿Qué te llevó a tomar ese giro en tu vida? Quiero que me cuentes un poco de eso. Bueno, yo he sido un convencido de que uno debe hacer en la vida lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, y también de que nosotros al final, cada persona tiene unas habilidades que debemos utilizar para nuestro favor y para el favor del mundo, ¿sí? Entonces, como decía David, básicamente yo trabajé en PepsiCo, la empresa más grande del mundo de alimentos y bebidas, tenía una carrera corporativa bastante estable, creo que iba bastante bien, me gustaba, pero no me apasionaba. No me veía ahí en el largo plazo. Entonces, digamos que ahí me salió una oportunidad de trabajar en SumUp, que también es una fintech muy grande a nivel mundial, que me gustó mucho la experiencia. Sin embargo, acá viví unos temas creo que bien distintos a lo que fue, por ejemplo, en PepsiCo, en donde, por ejemplo, digamos, en SumUp vi lo que eran recortes masivos de personal, en donde salió todo mi equipo de trabajo, en donde a nivel mundial recortaron y recortaron personas, a tal punto que incluso en cuestión de 6 meses había salido el 50% de la compañía. Entonces vi una dinámica muy distinta, vi una dinámica en donde yo dije, acá voy a aprovechar lo que más pueda, porque la verdad era una empresa increíble para trabajar, siempre se lo voy a decir a todo el mundo, yo no conozco la mejor empresa en la que uno pueda trabajar que SumUp. SumUp fue increíble, fue una experiencia increíble, pero ahí también estos recortes de personal hicieron algo bueno y algo malo para mí, y es que me sacaron del área que me apasionaba y que me gustaba. A mí siempre me ha gustado todo el tema como de growth, de crecimiento, de ventas, y yo lideraba un canal de ventas. Están estos recortes, se acaba todo el equipo y a mí me pasan al área de la logística. Y yo la única logística que he sabido hacer en mi vida es logística de asados, literalmente. No he sabido hacer nada más. Una buena logística, son buenos los asados de esa. Ajá, y una buena logística, correcto. Pero además de eso, nada. Entonces me pasan a logística y yo, bueno, digo como, listo, bueno, o sea, esto evidentemente no es algo que me apasione, pero es algo que al final me puede hacer crecer. Yo creo que el crecimiento profesional no es como una línea recta, sino es más bien como con unas curvas. Y al final yo veía a los grandes gerentes, los grandes CEOs de compañías, si uno le ve los roles, no han estado toda la vida trabajando en una sola área. Por el contrario, han rotado por áreas y así conocen todo el negocio y llegan a liderar. Entonces yo le dije como, listo, esta pues es una oportunidad para hacer eso,
pero la realidad es que nunca me gustó, nunca me apasionó. Creo que sí aprendí muchas cosas, la verdad, muy interesantes. Tuve experiencias maravillosas, estuve por Chile, me dio la posibilidad de viajar pues por varias partes de Chile, por Argentina, por Uruguay, conocer muchas personas, aprender distintas culturas, también como que crecer profesionalmente, pero yo era bastante infeliz, por decirlo de alguna forma, o más que infeliz, diría que estaba muy aburrido, porque yo todos los días trabajando ahí decía, ¿yo qué estoy haciendo? Yo siempre he considerado que yo estoy hecho para cosas gigantescas en la vida y sentía que estaba desaprovechando mi potencial ahí, esa es la verdad. Yo sentía que estaba desaprovechando mi potencial. Entonces, ahí es donde voy conectando los puntos de que yo creo que nosotros en la vida debemos hacer algo que nos apasione, pero algo en donde nosotros seamos los mejores o al menos de los mejores. Yo creo que todas las personas en el planeta deberíamos hacer algo en lo que seamos mejores que el 99% de la población. Entonces yo me puse a pensar un poco sobre mí y yo dije, ¿y qué es eso? En mi caso son las inversiones, el emprendimiento y tema de hábitos. Entonces yo dije, yo debería crear algo con respecto a eso. Creo que desde hace unos años, no voy a decir que fuera un referente súper conocido en todos los lugares, pero creo que todas las personas que me conocían, o en muchos lugares, yo sí era un referente y las personas sabían mi hoja de vida y sabían lo que yo había logrado. Y yo dije, si yo quiero llegar a más personas, tengo que empezar con las redes sociales. Entonces ahí empezó a surgir esa idea de las redes sociales en mi cabeza. Eso fue más o menos como en el segundo semestre del año 2023. Entonces empecé con esa idea, empecé a estructurar el proyecto y ya formalmente, desde el 1 de enero de 2024, empecé a subir los videos, pero era muy difícil porque pues al final yo soy profesor, entonces tengo un trabajo universitario, trabajaba en SUMAP, tengo también un negocio en Estados Unidos, yo ya atendía a personas en temas de educación financiera, más las redes sociales, era bastante complicado. Yo trabajaba 24/7 todos los días. Y mi único pensamiento era, si yo no trabajara en SOMAP, yo tendría todo el tiempo libre para hacer crecer pues mi iniciativa Academia del Éxito, etcétera. Entonces, Claro. acá pasa algo que muchas personas no saben y es que a mí me despidieron, pero no solo a mí, nos despidieron a todos porque cerraron la compañía. Entonces, un día en febrero de este año, creo que fue el 8 de febrero, cerraron la compañía en Colombia y en Perú y pues salimos todas las personas. No fue que haya salido alguien, salimos todos. Y digamos que yo me acuerdo mucho ese día yendo a la oficina, pues cuando todos salimos. Y yo lo único que sentía era tranquilidad. Yo sentía mucha tranquilidad porque yo decía, literalmente Dios me dio lo que yo tanto estaba pidiendo y es el tiempo para dedicarle todo esto a mi proyecto personal, a lo que a mí me apasiona, ¿cierto? Pero ahí es donde uno ve la otra cara de la moneda y es todas las personas llorando, molestas, preocupadas, porque dependían de ese trabajo, que era un muy buen trabajo, yo siempre voy a decirlo, para mí era excelente, era el mejor trabajo que uno podía tener. Entonces, vi esas dos caras y eso para mí fue algo también muy motivante en el sentido que yo dije, yo sé que con lo que yo sé, yo puedo ayudarles a ellos y a muchas personas que pasan por ese tipo de situaciones a que no dependan de un solo trabajo. Pero bueno, eso fue como lo que me dio el último empujón y pues obviamente no ha sido fácil, pero creo que no ha sido tan complicado como lo puede ser para muchas personas, porque yo, a pesar de que sí comencé en redes sociales desde cero, no tenía conocimientos, una reputación desde cero. Creo que ya tenía las bases, tenía reconocimientos, tenía la trayectoria, el conocimiento especialmente. Y me faltaba era meterle todo mi esfuerzo a las redes sociales. Y creo que ahí es como hay que aspirar alto. Yo tenía una meta de este año llegar a una comunidad de 10.000 personas. Llevamos más de 30.000 y no se ha acabado el año. Entonces, pues al final, cuando haces las cosas bien, se van dando los buenos resultados. Pero eso fue como la historia completa de cómo llegamos hasta este punto. Qué buena historia. Y sobre todo, pues lo último que dices, porque al final, pues ese pensamiento tuyo de una situación difícil, pues porque un despido al final es difícil emocionalmente, pues cómo coges ese momento difícil y lo transformas en ejecución, ¿no? Porque al final era eso, o sea, tenías ya previamente un pensamiento, ese fue como el detonante que dijo, Dios me está mostrando el camino, lo ejecuto
y con disciplina lo hiciste, ¿no? Que eso es algo que también, pues como lo que decías, un poco el tercer pilar es la disciplina, los hábitos. Aquí quiero subrayar dos cosas importantes para ti que estás escuchando. Uno, el despido fue el punto de quiebre de Saga, pero lo que para muchos fue una tragedia, para él fue la respuesta a una oportunidad que venía pensando hace rato. No es romantizar que te echen, es entender que muchas veces la vida te empuja donde tú ni te atreves a saltar. No fue un salto al vacío, es el segundo punto. Fue un salto preparado. Él ya tenía años construyendo reputación, ya había enseñado, ya había atendido personas, ya sabía qué le apasionaba y de qué quería hablar. Si tú sientes que tu trabajo actual no es el lugar final, no te tienes que tirar al abismo. Empieza a construir hoy en paralelo ese proyecto, esa marca personal, esa habilidad, para cuando llegue el momento no estés en cero. Continuemos el episodio. Bueno, Saga, y me gustaría mucho que nos compartas qué has aprendido en este nuevo camino de creador, profe, emprendedor, apasionado por las finanzas, que se ha reinventado y hoy, ¿cuál es ese aprendizaje más grande que quieras compartir con esta comunidad? Bueno, yo creo que he aprendido muchas cosas y he reafirmado también otras. Por ejemplo, ¿qué les cuento? He reafirmado el hecho de que la disciplina siempre vence al talento en todas las áreas de la vida. Yo creo que, por ejemplo, ya como tal en redes sociales, yo creo que a muchas personas, y lo digo porque no solo lo pienso, sino que ya me lo han dicho muchas personas, les parece un poco extraño de que yo me haya dedicado al tema de redes sociales, de que yo ahora sea influencer, me dicen por ahí algunas personas, TikToker, YouTuber. ¿Y por qué? Porque quizás yo no tenía como pensaban como la personalidad de hacer eso, como que siento que a veces pensamos en ese tipo de personas como que más locas, más extrovertidas, pero al final lo que digo es que la disciplina vence al talento. Yo creo que yo no tengo los videos con la mejor edición del planeta, pero lo que sí sé es que yo publico todos los días del año, que yo soy consistente en publicar todos los días del año y que al final esa consistencia es lo que también le demuestra a mi comunidad quién soy yo y que saben que pueden contar con uno en eso. Entonces, por ejemplo, me reafirma que la disciplina vence al talento. También, ¿qué he aprendido? Algo que sin duda alguna sí he aprendido es que uno subestima totalmente el poder de las redes sociales hasta que trabaja y vive en ellas. Cuando tú ves que una persona que sube un video promocionando algo en un reel de 90 segundos se gana más dinero que el 95% de toda la población en un país por un video de 90 segundos, yo creo que tú te empiezas a replantear muchas cosas en tu vida y el Totalmente. impacto de las redes sociales. Entonces, creo que eso también era algo que ahí sí no conocía, desconocía totalmente el tema de, por ejemplo, las tarifas, de ingresos que se pueden generar por las redes sociales. Y creo que pues es algo que he aprendido mucho. Y pues al final también como el impacto, como el crecimiento en la exposición. Acá voy a tirar un spoiler. No sé cuándo vamos a salir con esto, pero quizá ya se habrá visto. Pero yo incluso ya tuve la oportunidad, gracias a las redes sociales, de que me invitaran a salir quizá en el canal de televisión más importante de Colombia. Entonces, como que ese tipo de oportunidades, pues al final también te las da las redes sociales. Que obviamente seas un referente o alguien a quien le crean en las redes sociales. Entonces, creo que ha sido un camino de muchos aprendizajes y confirmar muchas cosas. Un camino, la verdad, bastante divertido. Muy bueno, Saga. Y algo que me causa mucha curiosidad es de dónde nace ese Saga disciplinado, porque pues es muy claro que en nuestra cultura no es tan fácil mantenernos firmes en un propósito, que a veces nos dejamos también distraer por el ruido externo de las personas que nos rodean. ¿De dónde nace ese Saga disciplinado, ese Saga que le importa su propósito más que sus miedos? Y no sé si hubo algún momento en el que te cambió esa mentalidad. No sé si el Saga pequeño también era igual al Saga que es hoy por hoy el que conocemos. Claro, yo creo que son muchas cosas. Eh, Creo que son muchos factores, la verdad. Voy a mencionar algunos de ellos. Entonces, uno, evidentemente la familia impacta bastante. Por ejemplo, yo creo que yo tengo una familia en donde al menos mis papás siempre han sido muy responsables. Como que la palabra que yo diría es muy responsables. Entonces, obviamente, cuando tú naces en un entorno en donde la responsabilidad
es la norma, es la regla, y también te exigen lo mismo a ti, pues tú naces como con esa predisposición a ser más responsable, siento yo. Segundo, el colegio, obviamente. Yo estudié en el Colegio de La Salle, un colegio del que me siento muy orgulloso. Yo me siento orgullosamente lasallista y era un colegio bastante exigente. O sea, incluso yo les digo que a mí me pasó que yo siento que quizá el colegio fue hasta más exigente que la universidad. Con eso lo diría todo. Entonces, el colegio fue muy exigente, era un ambiente bastante competitivo. En mi promoción, también puntualmente, grandes compañeros con los que tenemos una competencia muy sana, de mucha colaboración, pero pues al final cada uno quería ser el mejor. Entonces, creo que son cosas que me han ayudado como a ir por ese sentido, como de la responsabilidad, el hecho de ser responsable, ser disciplinado. Sin duda alguna el deporte, siempre me ha apasionado todo el tema del deporte, ser deportista. Entonces creo que han sido muchas cosas. Al final, eso sí, yo la verdad no sé de dónde viene, me lo he cuestionado mucho, pero yo tengo hambre por ser siempre el mejor. Y digo el mejor, no en el sentido de ser el primero, porque yo siento que no necesariamente el primer puesto es el mejor, pero De yo sí acuerdo. tengo ansias de ser el mejor en todo. O sea, si yo hago algo, a mí me interesa siempre ser el mejor. Entonces, pues me esfuerzo mucho por hacerlo. Entonces diría que viene un poco de eso y pues al final de que creo que cuando tú tomas acciones y esas acciones se ven recompensadas con resultados, tú dices, por aquí es. Por ejemplo, yo tuve uno de los mayores logros de mi vida hace 9 años, en el 2015, cuando yo estaba en 11 en el colegio y yo decía siempre, yo voy a ser primer puesto en el ICFES. O sea, ser primer puesto es algo pues muy complejo, miles y miles de personas presentan esa prueba y yo me preparé para eso, pues ese año me preparé mucho, pero realmente fue una meta de 4 años, de 2011 a 2015, 4 años teniendo en mi mente esa meta de ser el mejor. Y yo puedo decir que yo fui el mejor, yo tengo el número uno en ese examen y es algo que muy pocas personas pueden decir. Entonces, el hecho de que también los actos que uno hace al final vienen con recompensas como primer puesto, como becas. También estudié en el colegio, estuve becado los últimos años, la universidad también la hice totalmente becado. Entonces creo que esas cosas al final pues te van diciendo, ese es el camino. Y pues tú quieres un camino con éxitos, con reconocimiento, con triunfos, pues haz eso. Yo siempre pienso que si tú ya tienes la fórmula, ¿para qué la vas a cambiar? Si siempre te funciona. Entonces creo que viene un poco de eso. Súper. Y me genera curiosidad porque, pues precisamente conversando como con amigos, bueno, con personas también de afuera, uno ve como el efecto contrario, ¿no? Hay personas que hoy quizás ya ver un referente, por ejemplo, en redes sociales, generan ellas como un sentido de, pucha, alguien más lo pudo hacer, o sea, como que se empiezan a comparar sustancialmente, pero esa comparación los terminas retrocediendo, ¿no? Al final, pues he visto mucha gente como que incluso tiende a pensar que no es buena para algo, o simplemente no tiene motivación o pierde la motivación y por esa razón pues no tiene tampoco herramientas para ser disciplinado. Entonces un poco como el efecto red social, ¿no? Como que está el estereotipo de pues la mejor mujer del mundo y si la mujer no se ve así, pues empieza como a deteriorar un poco su imagen. Entonces me causa mucha curiosidad porque pues al final tu pensamiento, tu mentalidad pues está como opuesta a eso que uno normalmente ve. Pero quiero adentrar en ese punto, es porque me gustaría preguntarte, ¿tú qué le recomendarías a esa persona que quizás hoy se siente así, que hoy dice, quizás no soy el mejor, o no tengo el mejor cuerpo, o es que yo no hablo bien, entonces yo no lo puedo hacer? ¿Qué le dirías a esa persona que nos escucha y que piensa eso? Listo, perfecto. Nada más antes de responder esa pregunta que me parece muy buena, es que hay un comentario que sí o sí debo hacer sobre lo que usted acaba de mencionar y es que me recordó que esa fue otra razón por la cual comencé en las redes sociales. Y es que para mí en las redes sociales hay mucho fake, hay muchas cosas falsas, la verdad, en muchos gremios, en muchos nichos. Y yo decía, yo quiero salir en redes sociales y ser una persona auténtica. Y siento que al final, últimamente las personas que están pegando mucho en redes sociales es porque los notan como auténticos y no tanto como
todos estos que crecieron y crecieron y parece que tienen una vida perfecta y nunca hay un error, nunca hay nada malo, todo está producido. Entonces como que me recordó eso y dije, tengo que decirlo porque creo que hay mucho fake, hay mucho vende humo, hay muchas mentiras, la verdad, en las redes sociales y creo que todos deberíamos, por un lado, si generamos contenido, mostrar la realidad de las cosas y segundo, pues ojalá seguir a las personas que muestran las cosas reales y no sé si la palabra es castigar, pero al menos no creer en todo lo que vemos, ¿cierto? Creo que es eso, nada más como un mensaje. Y ya ahora sí, respondiendo la pregunta, a mí me sorprende mucho y lo digo genuinamente porque nunca he logrado entender muy bien esto que, por ejemplo, llaman como el síndrome del impostor, de que me pasan muchas cosas buenas en la vida o de que algo que logro no es mérito propio, sino que fue porque tuve suerte o por algo por el estilo. Y yo a esas personas lo que les diría es que no duden de todo su potencial. Al final, todas las personas podemos lograr lo que queramos en nuestra vida. Algo que me sirve mucho a mí en particular es que yo pienso, si una persona logró algo, yo por qué no lo voy a poder lograr. Yo no creo que haya alguien que sea como que totalmente superior o que sea totalmente inalcanzable. Creo que al final, si nosotros tenemos los pasos correctos, podemos llegar a ser esas personas o acercarnos mucho a lo que han logrado. Por ejemplo, miren el caso perfecto. Les doy dos casos de mi vida personal para que los puedan utilizar como ejemplo. Yo les hablé de la parte buena del colegio, pero lo que la gente no sabe es que en 2010 yo estuve a nada de perder el año. O sea, yo incluso a mitad de año tenía el año totalmente perdido. Y yo pasé de ser el peor estudiante de todos, el peor, a ser el mejor y primer puesto en el ICFES. ¿Por qué? Porque creí que era capaz de hacerlo y trabajé por hacerlo. Otro ejemplo, yo nunca viví o nunca trabajé o nunca fui Instagramer, YouTuber, TikToker, pero decidí hacerlo con excelencia, hacerlo de buena forma y comencé con cero y ya tengo en menos de un año una comunidad de más de 30,000 personas. Entonces al final, todo lo que nosotros queramos conseguir en la vida lo vamos a poder conseguir si obviamente trabajamos fuertemente y nos preparamos para eso. O sea, eso no viene solo por manifestar, que creo que es importante. Entonces, yo diría es eso, como que al final tú quieres tener una vida aburrida o quieres tener una vida normal, como que quieres tener una vida que tú digas, tuve una vida normal, o sea, no tengo nada que decir, o sea, no fue una vida mala, pero tampoco fue una vida buena, fue una vida normal. O quieres tener una vida que puedas recordar, que se puedan decir historias sobre eso, que cada vez tengas más anécdotas, que incluso pudieras crear un libro y que quedara para la historia de la humanidad las vivencias que tuviste. Yo creo que la mayoría de personas deberíamos tener esa segunda visión, ¿no? Y todos somos capaces de construirla, pero hay que trabajar duro por lograr eso. En esta parte me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que cuando te sientas que vas tarde o estás perdido o no eres tan bueno, piensa en Saga. Saga estuvo a punto de perder el año. El mismo que casi pierde el año, después se vuelve el primero en el ICFES. No existe, soy malo para siempre. Lo que sí existe es qué historia decides contarte. Yo soy así y ya, versus no estoy donde quiero, pero puedo cambiar de historia si cambio mis acciones. Y lo segundo que me gustaría decir es la importante de compararse. Pero al compararse, y que muchas veces uno dice, no, es que él es mejor que yo, estás pensando que no das la talla o que eres menos. Eso es lo que tienes que cambiar de tu mentalidad. No es que seas menos, es que estás en una etapa distinta. La mejor forma al compararte para que te sirva es pensar, él me está mostrando lo que es posible si yo también hago el trabajo. Empieza a cambiar esta mentalidad y todos los sentimientos de envidia, ansiedad, frustración empezarán también a cambiar. Sigamos con la entrevista. Algo que me llama mucho la atención, Saga, es que aunque nadie te esté viendo, tú ejecutas. ¿Cuál es esa clave para esa constancia? Sin que hayan testigos, sin que esté esa persona, ese compañero, ese público que te esté mirando todo el tiempo. ¿Cuál crees que es esa clave para lograr esa constancia? Yo creo que la clave principal es como a mí me gusta mucho como visualizarme logrando lo que quería, así no lo tenga. Entonces,
Yo creo que al final yo cuento muchas historias porque creo que el mundo está hecho de historias. Entonces creo que son las mejores o los mejores maestros, las grandes historias. Entonces, por ejemplo, digamos, les cuento que cuando yo trabajaba en PepsiCo, a mí me llegó alguna vez una posibilidad de aplicar un proceso. O sea, yo no tenía el proceso ganado ni nada. En Bavaria. Bavaria es una de las empresas más importantes de todo Colombia, ¿no? Y es parte del grupo cervecero más grande del mundo, que se llama AB InBev. Y yo empecé a aplicar, yo dije, yo creo que yo tengo un muy buen perfil, pero yo creo que algo que fue lo que más me ayudó en esa posición, aplicando en ese proceso, fue que yo vivo relativamente cerca de Bavaria. Entonces, ciertos días yo cogía mi bicicleta y me iba hasta Bavaria y yo decía, esta es la ruta que voy a tener que tomar cuando vaya a mi nuevo trabajo. Iba y me parqueaba, pues, o sea, me hacía enfrente del edificio de Bavaria y lo veía y decía, ah, sí se ve mi nueva oficina, se ve chévere. Y lo recorría, iba alrededor y después me volví a mi casa. Entonces, como que literalmente yo lo manifestaba de una forma muy fuerte. O sea, yo estaba haciendo incluso ya cosas que sabía que me iban a tocar hacer por quedar en esa posición. Al final, pues, fin de la historia, literalmente sí quedé. O sea, yo quedé en Bavaria, pero al final rechacé la posición porque justo salió el tema de SOMAP, que era muchísimo mejor para mí, pero al final, pues, fue como también el poder de manifestarlo, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría es cómo se siente lograrlo. O sea, piensen eso, como que cierren los ojos y piensen cómo se siente lograrlo, cómo se siente lograr mi primera inversión, cómo se siente irme de viaje gracias a que subí mi nivel de ingresos, cómo se siente poder generar un contenido en redes sociales que me apasiona, así me vean 10 personas. ¿Cómo se siente? Al final, si tú como que tratas de asimilar ese sentimiento, esa sensación, pues creo que la fuerza que te va a dar para hacerlos accionables, claros, para lograr a eso, va a ser mucho más poderosa. Entonces, eso es algo que yo hago y que le recomendaría a todas las personas que también lo hagan. Acá quiero agregar un comentario que me parece importante de lo que menciona Saga, ya que para él la manifestación o la visualización de su sueño no es el centro, como otras filosofías que quieren vendernos que es un centro, sino que lo que hace él es aprovechar lo mejor del entendimiento neurológico para aplicarlo en pro de la construcción de sus sueños. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final esas acciones que ejecuta Saga hacen que su cerebro trabaje por esas situaciones, sienta cómo se sentiría si estuviera en esas situaciones, para que a partir de buscar esos sentimientos, cada día trabaje con más fuerza por lograrlos. Esta es una verdadera manifestación, porque habrán personas que dirán, no, es que quiero hacer esto, y ya, y que con el simple deseo lo van a conseguir. Pues amigos, la realidad es que no es así. Tienes que trabajar, levantarte, salir adelante todos los días para lograrlo. Pero sí, con estrategia, haciéndole saber a tu cerebro que ya estás allá, para que en esa confusión que tenga el cerebro, lo logres. Esta herramienta lo puedes aplicar desde hoy. Escoge una meta concreta. ¿Qué quieres? ¿Dar una charla? ¿Lanzar un producto? ¿Emprender? ¿Renegociar el salario de tu trabajo? Y luego, haz una acción física que te acerque a esa realidad. Visitar el lugar, escribir un correo, armar un pitch, abrir el documento, poner el salario que quieres para tu próximo trabajo o tu próximo rol. Es así donde ya no manifestar es una fantasía, sino es acción constante, es cambio real. Sigamos con la entrevista. Saga, te eligieron como uno de los mejores docentes de la Universidad de La Sabana varias veces. Y antes de hablar del cómo, ¿qué se siente ser profesor? Uf, bueno, ser docente se siente increíble, la verdad. O sea, yo creo que a mí lo que más me gusta, sin duda, es eso. A mí lo que más me gusta es dar clase. Eso es lo que más me gusta y estoy seguro que mis alumnos pueden dar fe de eso. Yo soy un profesor apasionado. Yo me siento apasionado por lo que hago en el aula de clase, mucho más incluso de lo que se hace en redes sociales. Yo incluso he hablado con varios creadores de contenido y a la conclusión que yo llegaba, yo les decía, para mí es más valioso
un testimonio de una persona, de un alumno mío presencial o una persona en la calle, a un video con 1000 vistas. Me siento más como que lleno, o sea, como que de verdad me siento pleno, me siento en plenitud cuando de verdad tengo esos testimonios y el hecho de poder conectar presencialmente con las personas. Entonces, no, a mí me parece increíble más que las clases que yo tengo el privilegio de dar. La verdad, son clases de énfasis, entonces todas las personas que ven las clases son personas que están ahí, no por obligación, sino porque quieren estar ahí. Yo he tenido solo grupos buenos, o sea, yo nunca he tenido un grupo que yo diga malo, no, jamás. Todas mis experiencias han sido buenas o muy buenas, pero yo nunca he tenido una mala experiencia. Y eso pues al final obviamente lo motiva a uno como profesor. Y pues bueno, lo otro que ya mencionaba anteriormente, a mí siempre me interesa cómo ser el mejor. Y a mí me dieron la posibilidad de ser profesor muy joven, la verdad, confiaron mucho en mi talento, puntualmente la directora de finanzas de la universidad, que se llama María Teresa Macías, que fue para mí la mejor profesora que yo tuve en la universidad, y ella confió mucho en mí, porque pues cuando a mí me confirmaron que yo iba a ser profesor, yo tenía 23 años y yo comencé dando clase a los 23 años. Le he dado clase a gente que es mayor que yo, alumnos que son mayores, alumnos que tienen mi misma edad y aún así siempre todo el mundo me ha respetado, hemos tenido muy buenas dinámicas de clase, pero yo sí dije, yo quiero ser el mejor y quiero crear la clase que siempre quise tener, pero nunca tuve, y una clase que sea la más galardonada de toda la universidad. Usted mencionaba un reconocimiento que me llena de mucho orgullo y es de ser el mejor profesor de la universidad, y ya lo he tenido en 2022, que fue cuando entré, en 2023 y en 2024. Y mi meta es seguirlo teniendo. Si yo sigo de profesor, mi meta es siempre ser el número uno, siempre. Entonces no se la dejo fácil a ninguno de mis colegas en la sabana, tampoco ellos me la dejan fácil a mí. La competencia es bastante reñida, todos queremos impactar de la mejor forma y pues al final cuando impactas desde la pasión y desde un buen trabajo, pues los resultados se ven tangibles en una evaluación de profesores en la universidad. Entonces es eso, pero ser profesor es mi actividad favorita de la semana. Saga, y ya que hablaste de eso, ¿qué es para ti generar impacto? Uf, bueno, o sea, es buena, buena esa pregunta. Está difícil la definición, pero a ver, yo diría que impacto, cuando yo hablo de impacto, es que uno a través de una palabra, una acción, un testimonio, a través de algo, tú puedas cambiar algo dentro de una persona. Por ejemplo, yo con una clase sé que puedo cambiar la realidad financiera de una persona y su relación con el dinero, porque es una persona que toda la vida ha escuchado la plata solo trae problemas, o nunca utilices tarjeta de crédito, o eso de invertir es una estafa, a tener una relación sana con el dinero, en donde es una persona que empieza a ahorrar, empieza a invertir, empieza a buscar cómo aumentar sus ingresos, ayuda a la sociedad también con esto. Entonces, yo creo que eso es impacto, como que algo que tú hagas genere un cambio significativo en la vida de una persona. Y yo creo que al final, eh, pues el que no viene a servir al mundo, hay una frase que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Es una frase incluso creo que un poco fuerte, pero creo que al final debería ser así. Todos deberíamos ofrecer nuestros talentos al mundo y pues ayudarlo, dejarlo como un mejor lugar, ¿no? Bueno, Saga, entonces pues ya pasamos un poco conociendo pues de dónde viene esa mente, esa mentalidad, y cuáles son esos resultados que hoy pues puedes mostrarle al mundo y generar pues ese impacto también que nos cuentas. Em, Nos gustaría pues un poco entender cuál es esa visión del futuro tuya. ¿Qué piensas acerca del futuro? De pronto, ¿qué cosas ves como una gran oportunidad y que para allá vas, como ese nuevo vaso del que estábamos hablando? ¿Y qué cosas de pronto te preocupan del futuro? Ya. Bueno, yo veo un futuro muy prometedor. La verdad, un futuro que vamos como construyendo poco a poco. Y es un futuro que tiene muchas facetas, ¿no? Es un futuro en donde, por ejemplo, quiero ya ir a un siguiente paso con la comunidad. Y es que al final es una comunidad muy chévere
pero es una comunidad que está solo en las redes sociales y yo quiero que eso cambie en el año 2025, así que quiero ya conformar la comunidad de una forma mucho más poderosa, quiero ya hacer incluso algunos eventos presenciales, actividades grupales con otras personas, hacer más eventos, poder capacitar más a las personas a través de cursos mucho más estructurados. Entonces, eso como tal del lado de la comunidad, lo veo en el futuro pasando en el corto plazo, en este año que viene, lo veo ocurriendo. Veo también pues haciendo muchos más eventos, impactando muchas más personas, no solo, sino que creo que he conectado muy bien con una comunidad increíble de creadores de contenido financiero, más que todo, y pues estamos realizando distintas labores para impactar de forma gratuita o incluso a muy bajo costo la vida de miles de personas en toda la región. Entonces veo que eso va a seguir ocurriendo. Veo también un estado físico aún mejor. Creo que el estado físico vamos por el buen camino, pero podemos aún mejorar. Entonces veo eso. Pero también veo una vida no más tranquila en términos de proyectos, porque creo que a mí me afana un poco estar como tranquilo, pero creo que sí una vida de disfrutar más cosas. Yo creo que al final yo he trabajado mucho en la vida por lograr cosas que siempre he soñado tener, pero eso también ha implicado tener muchos sacrificios. Entonces, ¿a qué sacrificios me refiero? A historias que nunca viví. Por ejemplo, cuando yo me reúno con amigos del colegio, con amigos de la universidad, ellos hablan de muchas historias de las cuales yo no hago parte. Y yo no hago parte de esas historias porque estaba trabajando, porque estaba estudiando, porque estaba en un evento. Entonces, al final, eso, pues es algo que me pesa un poco, pero quiero ya empezar a construir esas historias también. Entonces, quiero también poder dedicar un poco más de tiempo a experiencias que nunca he tenido. Por ejemplo, yo nunca he ido a Europa y lo he pensado mucho últimamente, como que me gustaría hacerlo, pero creo que al final hay unas prioridades en este momento, pero estoy construyendo todo para poder hacer eso sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Y qué me preocupa? Me preocupan algunas cosas. Me preocupa, bueno, no sé, me preocupan varias cosas, la verdad, pero como que no me consume mucho tiempo, pero me preocupa el hecho del crecimiento. Justo antes de comenzar el podcast estamos hablando un poco de ese crecimiento. Creo que yo he tenido un buen crecimiento, hablando puntualmente desde el tema de las redes sociales, pero me preocupa, por ejemplo, el tema de que ese crecimiento se estanque. Me preocupa no cumplir con todas las expectativas de las personas. Me preocupa equivocarme en algo con la comunidad y que realmente pues, pueda afectar a una persona. Esas cosas me preocupan. Me preocupa a veces como que no tener todo el tiempo o toda la organización para lograr todo lo que quiero. A veces creo que también soy muy ambicioso, pero eso me hace tener una carga excesiva con la que no diría que no puedo cumplir, pero pues que cumplo a costa de sacrificar todo lo demás. Entonces, por ejemplo, mi época favorita del año son la Navidad, las novenas, y ya vamos, todas las novenas que han pasado, no he ido a ni una, porque todos los días tengo que trabajar, porque tengo cosas que entregar, tengo cosas que hacer, y no puede pasar el tiempo, o sea, no puede faltar, no puede faltar lo que tengo que hacer. Entonces, esas son cosas que me preocupan un poco, la verdad, porque pues al final creo que he trabajado mucho, fuertemente varios años y creo que también me preocupa el hecho de a veces no disfrutar tanto, pero son cosas que ya estoy cambiando, que ya estoy mejorando. Entonces, diría que esas son algunas cosas que me preocupan un poco. ¿Tienes algún hábito para no centrarte en eso que te preocupa y que no te limite a avanzar? Mm, ¿O alguna bueno, serie de hábitos? yo creo que, o sea, yo creo que ante todo, no sé, pues algunas personas estarán en desacuerdo, pero yo siento que yo tengo una vida bastante equilibrada, bastante balanceada, en el sentido de que creo que yo trabajo bastante, pero al final yo trabajo cuando yo quiero trabajar. Eh, yo todos los días trabajo, entonces quiero trabajar todos los días.
pero lo digo porque, por ejemplo, yo salgo con mi perro y pues doy 3 vueltas al día. Entonces, pues en ese momento como que me desconecto de todo. O en el reto del ejercicio, todos los días hago ejercicio, entonces ahí también como que libero un poco como ese estrés, esas preocupaciones, haciendo algo que me gusta. O me gusta un montón también ir a cine o ver alguna serie. Entonces a veces también lo hago. Entonces creo que tengo actividades en el día a día que hace como que mi preocupación baje. Realmente siento que no soy una persona que vive preocupada. Realmente las preocupaciones son pocas. Son más cosas como cuestionamientos, como que me lo cuestiono. A veces sí como que me preocupa un poco, me da un poco de ansiedad, pero no es un pensamiento recurrente dentro de mí, la verdad. Creo que no tengo como grandes preocupaciones en mi vida. Esto que dice Saga es clave, porque muchas veces idealizamos el la está rompiendo y no vemos el costo que trae consigo estas acciones. Hay dos mensajes importantes para ti. Uno, está bien ser ambicioso, querer más, crecer, escalar, pero va conectado a un segundo punto y es que si no cuidas tus relaciones, si no cuidas tu salud mental, si en esos momentos en que son importantes también estar, no estás, probablemente ese síntoma de culpa crezca y haga que tu salud mental no sea la mejor y tu familia no se sienta mejor. Recuerda que no solamente viniste a producir, también viniste a vivir. Y la idea es que cuando logres lo que sueñas, todavía tengas con quien celebrarlo. Algo muy interesante es lo que está haciendo Saga. Empezar a priorizar otras circunstancias que probablemente en otra etapa no estaba priorizando. Anota esto y sigamos con la entrevista. Ya casi se acerca al final. Hay una pregunta muy interesante que me surge, Saga, ya finalizando también nuestra sesión de preguntas, nuestra entrevista, y es que al final tu colegio, La Salle, fue un colegio muy bueno, que como nos decías, pues te retó bastante, pero hoy por hoy no es la realidad de muchos de los que nos están escuchando, que incluso algunos ni siquiera tienen la posibilidad de estar en un colegio o en tener un colegio que los rete y los ayude a crecer. Si pudieras cambiar algo de lo que hoy por hoy está haciendo los colegios y las universidades, la parte educativa, y que hoy esos profesores, esos directivos en el sector educativo que nos está escuchando, pudiera tomar en cuenta ese consejo, ¿qué les dirías? Mm, a ver, o sea, lo que pasa es que creo que ahí estoy, o sea, creo que ahí estoy muy sesgado en una parte porque, por ejemplo, yo diría sin pensarlo, yo creo que si yo pudiera incluir algo en todos los colegios, pero sin pensarlo, es el tema de educación financiera. Porque pues creo que al final una educación financiera de calidad desde niños cambia tu vida para siempre, para siempre. O sea, si realmente tenemos educación financiera de calidad, esa persona o ese niño va a tener una vida totalmente diferente. Obviamente se aplica lo que aprende en su día a día, pero también en sus familias. O sea, también puede llevar esos testimonios a sus familias. Es algo que puede pasar. Entonces, digamos que estaría un poco sesgado a dar esa respuesta porque pues lo creo firmemente y creo que ese sería un cambio fundamental. Pero ya como tal, si yo quisiera, por ejemplo, no sé, si yo fuera el directivo de un colegio, si yo estuviera encargado de las directivas de un colegio, yo creo que algo que en La Salle se hacía es que, pues bueno, sí, era bastante exigente, pero pues el nivel de exigencia siento yo que es muy subjetivo, pero yo sí me mediría mucho como versus otros. Entonces, por ejemplo, yo promocionaría muchísimo el tema de que sea competencia contra otros colegios de distintas partes, incluso internacionales. Nosotros en La Salle teníamos visitas internacionales, teníamos visitas de colegios a nivel nacional, íbamos a un montón de concursos, de competencias, y estoy hablando de todo. O sea, estoy hablando de competencias deportivas, estoy hablando de competencias de filosofía, de matemáticas, de química, de todo. Como que yo promocionaría mucho eso, porque pues al final, cuando tú compites con los demás, tú te vas tanteando. En mi promoción, incluso lo hablábamos el otro día con mi papá, y es que en La Salle no ha habido una promoción que tenga los mejores resultados que la mía tuvo, pero tampoco hay ninguna que haya estado en más concursos y competencias que nosotros y que los haya ganado.
Entonces, creo que al final no fue al azar, sino que nosotros nos esforzamos más que los demás. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de toda mi promoción. Y eso al final hace que es una conversación también muy recurrente. Y es que creo que en general, mis compañeros de la Salle, todos están súper bien. Cada uno en lo que le apasione y lo que le guste. Algunos son emprendedores, otros trabajan en empresa, otros, bueno, independientes, hacen mil cosas, pero en general todos están muy bien. Y yo creo que en gran parte eso viene desde el colegio, entonces como que tendría esas dos posturas. Súper, Saga, muchas gracias. Y mira, muchos de esta comunidad al final nunca tuvieron educación financiera en el colegio, en la universidad. Si pudieras darnos tres tips grandes para empezar a construir inteligencia financiera, ¿cuáles serían? Perfecto, excelente. Bueno, tres tips. Eh, el primer tip es gasta menos de lo que ganas y ahorra la diferencia. Es el primero. Gasta menos de lo que ganas y ahorra la diferencia. Nunca vas a salir de donde estás si te gastas más de lo que te ganas. Ahí tienes dos opciones, o gastar menos o ganar más. Entonces, ese sería el primer tip. El segundo tip es educarte. Al final, la educación es lo que te va a habilitar tener mejores resultados. Entonces, por ejemplo, las personas dicen, uy, es que si yo hubiera invertido en Bitcoin, o es que si yo hubiera invertido en la bolsa de valores, hubiera ganado tanto, hubiera generado tanto. Pero pues la pregunta es primero, si no te educas, pues igual nunca lo vas a hacer. Entonces, lo segundo, educación, obviamente que sea pues de calidad, porque desafortunadamente en el rubro financiero creo que es de donde más se sufre con temas de vende humo, estafas, gente que dice saber y no sabe nada, gente que muestra resultados falsos, expectativas falsas. Entonces, pues asegurarse de que está estudiando en un lugar bueno, reconocido, buena reputación. Y el tercer punto, diría yo, y que es la clave para al final lograr todos los resultados, es empezar a hacerlo. Warren Buffett, que es el mejor inversionista de todos los tiempos, dice que el mejor momento para invertir era hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy, el día de hoy. Entonces hay que parar de esperar. ¿Qué estás esperando? Empieza ya. Yo empecé, bueno, pues toda la vida, la verdad, lo he hecho, he estado metido en negocios, etcétera. Vendí brownies, helados, de todo, de todo, de todo. Pero en inversiones, por ejemplo, yo comencé con $5, con $5. Y las personas a veces me dicen, no, pero es que ¿qué va a invertir 50,000 pesos? Y yo les digo, el que no sabe invertir 50,000 pesos, no sabe invertir 50 millones. Entonces, al final, toca empezar a invertir. Esos serían mis tres consejos. Y el cuarto consejo, sigan a Academia del Éxito en Ah, Instagram. correcto. Bueno, sí, claro que sí. Sigan a Academia del Éxito en todas las redes sociales. Está Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, X, Threads, Spotify, LinkedIn. En LinkedIn sí salgo con mi nombre, Santiago Espinosa. Pero de resto, en todas, Academia del Éxito. Súper igual, dejamos los links aquí también a los que nos escuchen para que lo puedan seguir a Saga, Santiago, que en verdad yo también lo sigo hace un tiempo y me ha ayudado mucho en mis finanzas personales. Eh, y bueno, Saga, yo creo que ya estamos por cerrar este episodio del día de hoy, nuevamente recalcando pues un agradecimiento profundo de que hagas parte de esta comunidad, de este canal. Antes de cerrar, tenemos un ejercicio muy interesante y es que pues hicimos un formulario, bueno, varias personas de la comunidad que tenemos nos pusieron como varias preguntas que les gustaría hacer a las personas que están en estos podcasts, en estos espacios, y aleatoriamente pues seleccionamos cinco que tengo aquí pues en una hoja, y acostumbramos a seleccionar solamente dos de esas cinco. Eh, digamos que está numerada del 1 al 5. Entonces la idea es que tú me digas dos números y yo te hago esas dos preguntas que la comunidad quiere hacerte a ti. Entonces no sé si empezamos. La idea es que son preguntas muy cortas y las respuestas, pues la idea es que también sean cortas. Entonces si quieres empieza con el primer número. Número uno. Un libro recomendado. Dinero domina el juego de Tony Robbins. Y el segundo número, Vámonos con el 5. ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Hace 6 años. 6 7 años. 6 años, sí. Le diría que todo lo que está
todo lo que piensa que va a lograr con el trabajo duro que hace, lo va a lograr y mucho más. Eso le diré, que siga trabajando. Qué bueno, Saga, en verdad, nuevamente tenerte acá. Gracias por el espacio y bueno, quedamos en contacto para futuras oportunidades. Espero lo mejor para tu canal, para tu empresa, para todos tus proyectos. Y yo sé que nos agregaste mucho valor a esta comunidad que no creo que tenga dudas para seguirte. No, no, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Lo que yo decía al inicio, estaba pensando mucho estos días como a mí me encantaría como que hacer podcast, etcétera, solo que pues digamos que no había recibido la invitación y bueno, recibir la invitación de un gran amigo me pareció súper chévere, excelente conversación, me encantó y pues espero haber transmitido algo de mi historia a través de este podcast. Y bueno, las personas que quieran seguirme, Academia del Éxito, en todas las redes sociales o en LinkedIn con mi nombre, Santiago Espinosa González. Ahí podemos hablar. La verdad que me encanta conectar con las personas y bueno, pues ahí los estaré esperando. Cierro con esto. Si algo te resonó del episodio, no lo dejes en, uy, chévere lo que dijo Saga, o uf, qué buena su mentalidad. Hazte estas 3 preguntas. Primero, ¿qué parte de su historia se parece a la mía hoy? Segundo, ¿qué decisión estoy postergando por miedo, aunque en el fondo sé que la tengo clara? Tercero, ¿cuál es el primer paso pequeño que puedo dar en las próximas 24 horas para cumplir ese sueño? Anótalas, compártelas con alguien de la comunidad y ejecútalo, porque encima los sueños no se aplauden, se construyen. Gracias por quedarte hasta el final. Si tienes retroalimentación de nuestro podcast, puedes escribirnos, dejar tu reseña, cosas buenas, cosas malas, en especial las malas se aceptan para seguir mejorando y para seguir trayéndote contenido de gran valor. También te invitamos a inscribirte en el formulario que vamos a dejar en este canal, en la descripción, para que te puedas inscribir en CIMA. CIMA es la comunidad Ideas más Acción. Buscamos que todas las personas, todos los soñadores con ideas puedan llevarlo a la acción y hacer que sus sueños cobren vida. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente nuevo episodio.